Vamos a dar comienzo a la clase número 1 de Tecnologías de la Información y la Comunicación. En esta asignatura nosotros vamos a ver elementos como conceptos, primero, de lo que es la computación a nivel básico. ¿Qué es un computador? ¿Qué es un disco duro? ¿Qué es hardware? ¿Qué es software? ¿Qué es periférico? ¿Y cuáles son las TICs? ¿De qué se componen las TICs? También vamos a ver elementos sobre el Internet, como por ejemplo qué es la nube, cómo mandar un correo, cómo adjuntar un archivo. Y vamos a ver en específico tres software, que son, o sea, en realidad es solo un software pero, y sus tres aplicaciones, que son el Word, el Excel y el PowerPoint. Eso es lo que nosotros vamos a ver en este semestre. Antes de comenzar la clase propiamente tal, ¿ya?, me gustaría que revisáramos un poquito el aula virtual. ¿Por qué? Porque acá van a estar como las reglas de cómo vamos a trabajar en el fondo durante este semestre. Primero que nada, acá tienen la bienvenida, tienen mi correo, mi nombre, Nicolás Farías, mi correo, nfariasc@enac.cl. La cantidad de horas. Las videoconferencias duran 3 horas pedagógicas, de 40 minutos cada hora. En resumen, vamos a estar 2 horas conectados. Las asignaturas de 3 horas, por indicación del área de formación básica, van a estar divididas por 2 módulos, o sea, 80 minutos de clase, con un break, y después los últimos 40 minutos. Lo otro es que nosotros tenemos que pasar asistencia. Las videoconferencias tienen asistencia obligatoria y para aprobar el curso debe ser por sobre el 50%. Nosotros tenemos una clase a la semana por un semestre de 18 semanas. En resumen, 18 clases. El 50% equivale a 9 clases. Ustedes tienen que asistir a 9 clases para poder aprobar la asignatura por asistencia. Recuerden conectarse a la videoconferencia con su correo institucional y el nombre. ¿Ya? Por ejemplo, en la videollamada, acá si me apareciera una persona que no tiene su nombre, yo le pediría que por favor cambie el correo. Por ejemplo, acá aparentemente no habría nadie, estarían todos ok. Porque del mismo Zoom se va a sacar la reportería para pasar la asistencia. Las evaluaciones del curso se realizarán en clases con las cuales, si falta, deberá presentar su justificación con 72 horas máximo ante el jefe de carrera. Entiéndase, tuvo que ir al médico, se enfermó de COVID o le dio, no sé, apendicitis, cualquier cosa, ¿ya? Incluso un resfriado común, si no pudo trabajar, hablen su situación con el jefe de carrera. Muchas veces, y sobre todo por la contingencia que estamos pasando, de repente uno está enfermo y no saca nada con ir al médico, ¿ya? Si sabe que tiene un resfriado, tiene una gastritis, qué sé yo. Entonces, hablen con su jefe de carrera. Pucha, mire, sabe que estuve enfermo, no puedo asistir, y el jefe de carrera podrá tomar una decisión con o sin sin la licencia médica. Vamos a tener 4 evaluaciones, 4 pruebas y 2 cuestionarios que son acumulativos. Esos cuestionarios son promediados. Hacemos el cuestionario 1 como en 2-3 semanas más, y cerca del final del semestre, otro cuestionario, se promedian y sale una quinta nota, aparte de estas 4 evaluaciones. Esta asignatura tiene examen. Se pueden eximir con nota 5.5 o más. Respecto de la asignatura como propiamente tal, abajo de la planificación de este calendario, yo les puse: las videoconferencias van a ser los martes a las 4:10 y siempre vamos a utilizar este mismo link. Ustedes lo pinchan y entran a la reunión. Siempre vamos a trabajar por acá. Vamos a pasar a ver ahora la planificación de la asignatura. Esta es la planificación de la asignatura. ¿Qué pasa si uno se exime?
digamos, podría decir que está aprobado antes de que cierre la asignatura. Cuando ustedes terminan, por ejemplo, en la semana 17, que es por ahí como entre el 12 y el 19 de julio, si no me equivoco, usted llega con promedio 5.8 y con 10 clases asistidas, está aprobado. No tiene nada más que hacer, usted simplemente no tiene que asistir a la última clase, que es el examen. Tampoco tiene que entregar el examen, ya está la asignatura aprobada. No tiene que hacer nada más. En caso contrario, tiene que rendir el examen obligatoriamente. Ya. La planificación de la asignatura. La planificación tiene la carrera, el semestre, sección, requisito de asistencia. El requisito de asistencia, ¿en qué influye? De lo que le estábamos hablando. Usted tiene que participar sí o sí en esas 9 clases. Menor a eso, va a tener que justificarlo. Aunque usted tenga promedio 6.8, 6.5, si no cumple con la asistencia mínima requerida, reprueba la asignatura. Asignatura final de competencias. Esta no es una asignatura final de competencia. ¿Cuáles son? Ustedes tienen que consultar con su jefe de carrera o en la malla directamente cuál es una asignatura final de competencia. Todas las asignaturas final de competencia, ¿qué quiere decir eso? Que son el último conocimiento que usted va a adquirir para esa asignatura, para esta cadena de conocimientos, obligatoriamente tienen examen. Aunque usted vaya con promedio 7, promedio 8, tiene que dar examen. Entonces, nosotros vamos a tener 5 unidades. Ya. Nosotros vamos a ver 5 unidades. La primera es de conceptos básicos de TICS. Son 9 horas. Como nuestras clases dijimos que iban a ser de 3 horas pedagógicas, 9 dividido 3 da 3. Son 3 clases. Vamos a estar la semana 1, que es del día 23, lo que estamos, la clase de hoy día. Vamos a ver qué es un computador, cuál es la memoria RAM, ese tipo de conceptos. Bien conceptual la clase. Ya la segunda y tercera clase son un poco más prácticas, por decirlo de alguna manera, en el manejo del computador. La idea de estas semanas es que sea casi como una nivelación, que ustedes puedan preguntar todo lo que necesiten y después de eso ya se entiende que todos tenemos el mismo conocimiento y poder avanzar un poquito más rápido. La semana 3, ahí está el cuestionario. Semana 3, acá está el primer cuestionario, en la semana 3. La semana 3 hay cuestionario el 6 de abril. Aquí termina esta unidad con la clase de conceptos básicos o fundamentos básicos de computación. Después de esto pasamos a la unidad 2, manejo de información en ambientes digitales. También tiene 3 clases. Acá aquí vamos a ver cómo buscar cosas en internet, qué es un buscador, qué es un motor de búsqueda, cómo poder mandar un correo, adjuntar un archivo y trabajar desde Google Drive. Esto también dura 3 semanas, con la diferencia que en la semana 6, la tercera clase de la unidad 2, tenemos nuestra primera prueba, el 27 de abril. Evaluación sumativa 1, registro en el aula, o sea, la evaluación se entrega en el aula, y tiene una ponderación del 15%. Ahora, las evaluaciones se realizan en la misma clase. El docente explicará el cómo realizar la evaluación sumativa correspondiente a la semana 6 y parte final del módulo 2, el cual tiene 60 minutos para realizar la evaluación. Entonces, las pruebas nosotros las vamos a realizar en la misma clase. Nos conectamos a la clase en el mismo día y hora y realizamos la prueba. Habiendo pasado de la unidad 2, vamos a pasar a la unidad 3, que tiene que ver con editores de diapositiva. El PowerPoint, si lo ponemos en palabras más sencillas. Esto dura
12 horas, o sea, 4 clases. Acá vamos a ver cómo crear un PowerPoint, añadir diapositivas, aplicar colores, fondo a las diapositivas, animaciones, transiciones, insertar diferentes elementos multimedia, y si nos da el tiempo les voy a mostrar cómo poder hacer un video, transformar la presentación en video. Entonces, de la semana 8, el 11 de mayo, actividad número 1. Acá está, la semana 10. El 25 de mayo, ahí vamos a tener nuestra segunda evaluación. El 25 de mayo, generalmente es un trabajo sumativo, una evidencia, que es crear una presentación, en el común de los casos, no sé este semestre, vale 25%. Generalmente en esta evaluación les va bastante bien porque es como bastante didáctica. ¿Ya? Es un producto, les van a pedir hacer una presentación relacionada con su carrera probablemente, y no hay mayores restricciones. Entonces, como les digo, tienen toda la libertad de poder crear un producto y que sea la evaluación correcta. Más que ustedes tengan que hacerme una presentación a mí online, se les va a pedir la configuración del documento. Que tenga la animación, que tenga la transición, que las imágenes estén alineadas con el texto, ese tipo de cosas. No es que ustedes me vayan a hacer una presentación a mí. Lo que se les va a pedir probablemente va a ser configurar el producto, el documento. La unidad 4, procesadores de texto. 3 clases. Si ya pasamos por el PowerPoint, no nos vamos a enfocar en cómo cambiar el tipo de letra, el tipo de fuente. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior, en la unidad anterior. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en configurar los formatos, los márgenes, encabezado y pie de página y la tabla de contenido. Esto termina la semana número 13 con la evaluación sumativa 3. Evidencia un cuestionario sumativo con una ponderación del 15%. Y finalmente tenemos la unidad número 5, que es de planillas de cálculo. Esta unidad en realidad tiene 15 horas. Acá se reflejan 12 porque son 3 clases de clase propiamente tal. La clase número 4 es la evaluación y la última clase, las últimas 3 horas, van a corresponder al examen. El examen se va a hacer dentro del mismo semestre, no se va a alargar fuera de las semanas de clase. Entonces nosotros vamos a tener 3 clases. La prueba, que va a ser, bueno, el cuestionario acumulativo está en la semana 15, el 29 de junio. La prueba va a ser la semana 17, el 13 de julio. Esta evaluación tiene una ponderación del 30%. ¿Ya? Vale harto. Esta es la prueba que más les puede bajar el promedio. Y la semana 18, el examen. ¿Qué es lo que entra en el examen? Todo lo visto durante el semestre. Denme un segundito, por favor. Ya, perdón, ahora sí. Entonces, el examen, como les digo, va a tener toda la materia que hemos visto durante el semestre. Eso sería el semestre total de las 18 clases, no sería absolutamente nada más. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, consulta? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Ya. ¿Los cuestionarios vendrían siendo el 15% restante del promedio? Sí. Los 2 cuestionarios se promedian. Por ejemplo, en el cuestionario 1 te sacaste un 6, en el segundo un 4, te va a dar un 5 y va como la quinta nota de 15%.
Ya chicos, vamos a continuar entonces, habiendo visto esto. Vamos a pasar a la materia, propiamente tal. ¿Qué son las TICs? Las tecnologías de la información y comunicación son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan. Entonces, si son todos los elementos y herramientas que se utilizan, ¿cuáles creen ustedes que son TICs que usan durante su vida o el día a día? ¿Cuál creen ustedes que podría ser una tecnología de la información y comunicación? ¿El teléfono? Ya, perfecto. ¿Alguien El más? computador. Ya, computador. El internet. Perfecto. Todo lo que ustedes nombraron está perfecto. Pero, para que les quede más claro, las TICs tienen una característica principal. Permiten procesar, administrar y compartir la información. Procesamiento, almacenamiento y transmisión. Por ejemplo, lo que decía la compañera, el teléfono. ¿Cómo el teléfono podría ser una TIC? Yo escribo un texto que se procesa, se almacena y se transmite hacia otra persona. Siguiendo esa lógica, las TICs también pueden ser, por ejemplo, las noticias. Se transmiten a través de la televisión y a través de Internet. Se almacenan en algún computador, un servidor, y yo las puedo administrar o volver a retransmitir más tarde. O un matinal también lo mismo. Entonces, no solamente se refiere a dispositivos que uno maneja como computador, sino también dispositivos que uno utiliza en el día a día sin saber o tener conciencia de que pueden tener algún tipo de características de TICs. La televisión, la radio, los diarios, el Facebook, las propagandas, todo lo que pueda tener estas características de transmisión, almacenamiento y procesamiento pueden caer en la categoría de TICs. Entonces, ¿cuáles son las claves o el elemento principal de las TICs? El sistema operativo. Ese es el principal elemento que todos conocemos para que funcione el sistema operativo, el computador o nuestro dispositivo tecnológico. Por ejemplo, nuestro teléfono tiene un sistema operativo que se llama Android. Los que tienen iPhone tienen el iOS. El computador tiene Windows o puede tener Linux. La definición es que es un conjunto de programas que permiten desarrollar una o varias tareas específicas. La verdad es que los sistemas operativos están desarrollados, pensados para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, el sistema operativo de Android está pensado para poder facilitar las llamadas, la comunicación y administrar los programas de una manera sencilla. Así de simple. ¿Cuántas funcionalidades podría tener o controlar un sistema operativo? Por ejemplo, si yo voy al botón de inicio, al computador, tengo todas estas aplicaciones. Pregunta, ¿esto es todo lo que puede hacer mi computador o puede hacer muchas cosas más? Voy a hacer muchas cosas más. ¿Ya? ¿Y el resto qué opina? Ustedes, ¿será posible hacer algo más con el computador o lo dejamos hasta ahí nomás? La verdad es que yo le puedo ir agregando funcionalidades a mi computador. Por ejemplo, si le instalo un programa, le agrando las funcionalidades. Ustedes cuando compran un teléfono, ¿viene con WhatsApp? ¿Viene con Instagram? No, se lo instalan y le amplían las funcionalidades para poder satisfacer la necesidad. Y otra pregunta, ¿será necesario que yo me sepa o me aprenda todas las cosas que pueda hacer un sistema operativo, todas las funcionalidades que tiene? ¿Será necesario que las estudiemos en este curso, por ejemplo?
Obvio que sí, para poder sacar provecho de ella. Ya, ¿usted cree que es necesario que podamos verlas todas, o la mayor cantidad posible? O sea, dependiendo de nuestro requerimiento, de lo que queramos hacer. Sí, no es, no es necesariamente, obviamente, todo, pero a la hora de poder aplicar algo, sí. Esa es la respuesta, por ahí va. Tiene que ver mucho con lo que yo requiero y necesito. Les voy a mostrar un ejemplo. Esto es, de nuevo, es un ejemplo, es para que se entienda, no es que ustedes tengan que aprendérselo porque no va a entrar en la prueba. Si yo presiono el botón de inicio y escribo ejecutar, me aparece la aplicación de ejecutar. Escribo CMD, que me da acceso a la línea de comandos, y esta es la línea de comandos de Windows, donde yo le puedo escribir un comando, por ejemplo, ping www.google.cl-t. Eso es un comando. Esta es una de las funcionalidades que hace el Windows. ¿Para qué me puede servir? Para ver los tiempos de respuesta de las páginas de Internet. En resumen, como para poder tener un estimado de cuánto se demora mi computadora en conectarse a Internet o tener una respuesta. No es necesario que ustedes se lo aprendan. Ustedes van a tener que aprender lo que necesiten en función de su trabajo, de sus requerimientos, sus estudios o de la situación en la que estén. Para esto yo lo ejemplifico siempre con lo mismo. ¿Cuántos platos de comida existen en el mundo? No lo sabemos. Pero no creo que sean 20. Miles, cientos, millones, infinitos, dice Nicole. Ya, acá pasa lo mismo. Pueden ser casi infinitas las funcionalidades. Siempre salen más. Y la pregunta es, ¿yo necesito probar, comer o conocer todos esos platos para poder vivir? No, la verdad es que no los necesito. Entonces acá pasa lo mismo. Yo no necesito aprenderme cosas que no necesito. Entonces, cuando ustedes vean que hay algo muy complejo que lo está haciendo el compañero, probablemente yo no lo necesito. Yo tengo que ir de a poco, ir aprendiendo según lo que yo quiero, según lo que yo necesito. Vamos a cambiar un poquito el concepto. Periférico. Los periféricos son dispositivos que conforman el hardware de un equipo de cómputo y contribuyen con la computadora. Los computadores, en general, tienen tres elementos principales: la CPU, la RAM, la CPU, la RAM, y podríamos dejarlo en el disco duro, el HDD, el disco duro. ¿Ya? También tiene la placa, tiene varios elementos en realidad que son principales. La placa madre. Con esto el computador puede funcionar en cierto grado. ¿Ya? Obviamente necesita otros elementos más que no vamos a entrar más en detalle. Pero, por ejemplo, yo podría dejar el Facebook abierto en un computador aunque no tenga pantalla. Sí. ¿Puedo dejar corriendo el Instagram aunque el computador no tenga parlantes? Sí. Todo lo que se considere un agregado, ¿eh? Algo que no es indispensable para su funcionamiento, como estas cuatro cosas que están acá, se considera un periférico. ¿No? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Periféricos de entrada son los que le permiten ingresar datos al computador. Mouse, teclado, escáner, micrófono. Por el micrófono yo puedo hablar, el escáner me permite, valga la redundancia, escanear una imagen, el teclado me permite escribir y el mouse mover el puntero y hacer clic. ¿Se les ocurre a alguno de ustedes periférico de entrada? ¿Audífono? ¿Los audífonos? No, los audífonos no. Eso está en Un pendrive. Un pendrive. Ya, un pendrive yo le puedo ingresar. Si en el pendrive tengo mi currículum, lo conecto y
puedo ingresarlo a mi computador. ¿Algo más? Piensen. Un CD. Un CD. Vean su teléfono, analicen su teléfono o el computador que tienen al frente. La cámara, perfecto. El disco duro, no, porque el disco duro es un dispositivo de almacenamiento interno. Ese está conectado, digamos, a la parte interna del computador o del teléfono y sin eso la verdad es que no podríamos hacer mucho. Los ¿La periféricos, memoria? ¿qué tipo de memoria? Por ejemplo, Las que... Esas que se... las memorias, las de cámara, las SD. Esa. Es La chiquitita. memoria SD sí, también, esa funciona como un pendrive. Ya, cable auxiliar. Ya un cable auxiliar puede ser también de entrada. Todo lo que yo le permita, le conecte al computador y me permite ingresar la información, es un dispositivo de entrada. Como mencionaba la compañera, ella había dicho los audífonos, esos son de salida. Que tenemos las impresoras, parlantes, audífonos, el proyector y el monitor, la pantalla. ¿Alguno que se les ocurra a ustedes de salida, aparte de estos? Cable HDMI. Ya, por el cable HDMI sale una imagen, perfecto. ¿Algo más? Ya. Les voy a hacer una pregunta. Ustedes me imagino que si no están con el teléfono en la mano o lo tienen en el bolsillo. La pregunta del millón. ¿El teléfono, la pantalla de su teléfono, es dispositivo de entrada o de salida? De salida. ¿Ya? ¿Alguien más opina lo mismo o diferente? De salida. Salida. ¿Ya? ¿Alguien más? Y pregunto, cuando ustedes abren el teléfono y escriben en WhatsApp, ¿no sirve como entrada también? ¿Y no puede hacer las dos funciones? Exactamente. Actualmente se definen dispositivos de entrada y salida, que cumplen ambas funciones como las pantallas táctiles. El pendrive, si bien lo habíamos dicho como un dispositivo de entrada, yo también lo puedo utilizar como un dispositivo de salida, para sacar información. La cámara de video, mientras yo grabo, le está entrando información, la estoy viendo en la pantalla en miniatura para ver qué es lo que estoy grabando. Me están arrojando una salida. Las famosas multifuncionales. Por un lado escanea y por la otra imprime. Entonces tenemos las tres categorías: solo entrada, solo salida, entrada y salida. Ya, hasta acá. ¿Estamos claros con estos conceptos? Son como bien generales, ¿ya? Esta parte es como bien de diccionario. ¿Todo clarito? ¿Algo que repetir? Perfecto. El sistema operativo. Vamos a continuar. El famoso Windows 10. El Windows 10, bueno, es la última versión que lanzó Microsoft, la última versión estable. Esta es la versión que incluye varias funcionalidades de otros dispositivos antiguos, o mejor dicho, versiones antiguas de Windows, pero en estricto rigor todos tienen lo mismo. Tienen un escritorio que es donde yo puedo almacenar mis archivos y carpetas. Tiene una barra de tareas donde tengo botón de inicio, donde puedo encontrar todas las aplicaciones y configuraciones del equipo. Tiene botón de búsqueda para buscar archivos o programas y carpetas también. Tiene la barra de tareas propiamente tal con los
accesos directos de programas anclados o programas en funcionamiento. Por ejemplo, yo tengo esta presentación abierta y está en la barra de tareas. Y tengo finalmente el área de notificación donde están las notificaciones del sistema. Tengo el reloj con el calendario y tengo los iconos de aplicaciones en segundo plano. Básicamente, así es como se ve un computador, un Windows o un sistema operativo en general. Ahora, el sistema operativo tiene varias funcionalidades. Entre ellas, por ejemplo, lo vamos a dejar acá. Yo puedo crear un archivo como este. Voy a hacer clic derecho, nuevo, archivo. Le voy a poner datos de contacto y voy a crear una carpeta que se va a llamar archivos. Mejor voy a poner datos mejor. Ya tengo un archivo. El secreto de todo sistema operativo es este. ¿Cómo funciona? Mediante un sistema de archivos y carpetas. Yo puedo crear carpetas que contienen otras carpetas o archivos, y los archivos que son los que contienen los datos o información. ¿Ahora sí? Ya, vale. Bueno, les voy a repetir. La principal característica o funcionalidad de los sistemas operativos es que trabajan mediante un sistema de archivos y carpetas. Las carpetas sirven para almacenar otras carpetas u otros archivos, mientras que los archivos son los que contienen los datos o la información. Por ejemplo, si yo abro este archivo de datos de contacto, puedo poner mi nombre, y puedo poner mi correo. Ahí está. Lo guardo y lo cierro. Pero yo en la carpeta, en ninguna parte puedo escribir mi nombre. Tampoco mi correo. Lo único que puedo hacer es guardar otra carpeta o guardar este archivo en esa carpeta. Así es como funciona. Ese es el concepto básico. Ahora, como estamos hablando de funcionalidades, los sistemas operativos tienen varios comandos. Por ejemplo, uno muy común, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Listo, la pegué. Y puedo seguir pegándola. Pegar, pegar. Me pegué un acceso directo. Ahora, ustedes sabrán que hay un meme relacionado con cuál es la técnica de estudio más conocida a nivel mundial. El famoso Control-C, Control-V corta. También con CTRL más C. CTRL, ese es el nombre de la tecla, más V corta. Si yo selecciono la carpeta y en el computador mantengo presionado el control y presiono la tecla C, estoy haciendo el mismo proceso de clic derecho, copiar. Y si mantengo presionado control y la V corta, hago lo mismo que clic derecho, pegar. Ahí está la carpetita. Y puedo seguir haciéndolo cuantas veces yo quiera. Ahí está. Ahora, esto yo lo puedo hacer con mi teclado físico. Bueno, esto es solo para que lo vieran. Yo puedo copiar la cantidad de carpetas que quiera. Tenemos otro comando. CTRL más Z, que es para deshacer, para volver sobre mis pasos. En realidad no necesitaba copiar tantas carpetas, las voy a deshacer. Que no es lo mismo que borrar, es deshacer. Quedan en algún espacio de memoria del computador. ¿Por qué?
porque si en realidad yo estaba deshaciendo y no necesitaba borrar o deshacer tantos pasos, los puedo recuperar con control más Y. Y de esa manera yo puedo recuperar todo lo que había deshecho. Entonces puedo jugar hacia adelante y hacia atrás, avanzar y devolverme sobre mis pasos con el control Z y el control Y. Otro comando, si yo presiono, por ejemplo acá, este último, esto de acá, selecciono esa carpeta y presiono la tecla suprimir, simplemente la va a borrar. Si yo presiono control Z, la va a recuperar. Pero si yo selecciono la misma carpeta y presiono mayúscula y borrar o suprimir, me va a preguntar, ¿desea eliminar de manera permanente esta carpeta? ¿Eliminar de forma permanente esta carpeta? Sí. Y ahí, con la tecla mayúscula o shift y el suprimir, no hay comando que la traiga de vuelta. No se pudo encontrar este elemento, ya no está ubicado acá. Cuando yo borro con la combinación de teclas mayúscula suprimir, lo borro de todas partes del computador, no hay manera de recuperarlo. Entonces, cuando ustedes borran algo y les pregunta eso, tengan mucho cuidado porque lo van a borrar de manera permanente. Yo puedo tomar todo esto y como no lo necesito, mayúscula suprimir, me pregunta, ¿estás seguro de que desea eliminar estos 8 elementos de forma permanente? Sí. Y ahí el computador los sacó del disco duro, los eliminó para siempre. Otra cosa que podemos usar, arriba en el teclado, donde está la tecla escape, hay varias teclas, F1, F2, F3, F4, hasta llegar al F12. Al lado de la tecla F12, o la subsiguiente, hay una tecla que se llama imp pant, imp pnt o print screen, algo así. Puede tener un nombre muy parecido a esos 3 que les mandé recién. Si ustedes presionan esa tecla una vez y se van a algún archivo, como por ejemplo el Word, y pegan, clic derecho, pegar, pueden pegar el famoso pantallazo del computador, como cuando uno saca el pantallazo en el teléfono. Con esa tecla se hace. ¿Hay otra manera de hacer esto? Claro que sí. Me voy en los que están en Windows, van al botón de inicio, presionan y escriben herramienta. Y les aparece la herramienta de recortes. Presionamos en la herramienta de recortes y podemos, cuando se abre esta ventanita, seleccionar con nuevo, se va a poner la pantalla blanca. Cuando está de esta manera en blanco, dibujamos un segmento y recorta solamente ese segmento. Y ahí yo lo puedo copiar, poner las anotaciones, lo que sea. Disculpe, profe, ¿dónde vio eso? ¿En herramientas? Esto, apretas el botón de inicio y escribes herramienta y te debiera aparecer la herramienta de recortes. Yo de hecho ni siquiera escribo la palabra completa, erra. Ya. Ya, ahí está. Lo mismo, Denise. Primero el pantallazo. ¿Cómo lo hacemos? Arriba de la tecla, en la primera fila de teclas, al lado del F12 hay una tecla que tiene este nombre, algo así, parecido a uno de esos 3 nombres. La presiono una vez. No va a pasar nada, no va a mostrar ningún cambio. Pero si yo pego, me va a pegar la imagen del computador. Ahora, si no quiero pegar la foto completa del computador, si no quiero sacar la foto completa, voy al botón de inicio, escribo herramientas, herramienta recortes, la selecciono
Ahí va a estar la herramienta de recortes y yo le puedo decir, puedo incluso seleccionar el modo de cómo voy a recortar, forma libre, rectangular, ventana, pantalla completa. Selecciono nuevo y selecciono simplemente lo que necesito recortar. ¿Se entendió ahora? ¿Quedó claro? Sí, profe, súper claro ahora. Esta herramienta es bastante útil, sobre todo cuando ustedes quieren sacar, por ejemplo, un logo de internet y en vez de estar copiando la imagen o pegándola, utilizan la herramienta recorte y sacan el pedacito. Vamos a pasar ahora a los componentes. Como les mencionaba hace un rato, tenemos la placa madre, el procesador, la tarjeta gráfica y la memoria RAM como lo principal, porque sin estos elementos, sin ninguno de estos 4 elementos, no hay manera que el computador funcione. Ahora, la placa madre es donde se conectan todos los elementos. Ahí es donde nosotros conectamos el disco duro, los puertos USB, donde ponemos el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica. El case, en realidad, deberíamos nombrarlo como cofre o tower, o la torre. En el fondo, el chasis del computador, no es nada más que eso. La CPU, la unidad central de procesamiento. Aquí es donde todos los datos se procesan y se transforman. La GPU, este es un elemento clave a día de hoy. Cuando uno se va a comprar un computador, tiene que preocuparse, si estamos pensando que necesito un computador para revisar videos, para hacer planos, para hacer diseños, para hacer varios tipos de cosas que requieren harta gráfica, ¿ya? Harto procesamiento de imagen, tengo que preocuparme que tenga lo que se llama, voy a poner el texto acá, tarjeta de video dedicada. Entonces, cuando uno va a una tienda y le dicen, no, este computador es súper bueno, ahí yo tengo que preguntarle al vendedor, ¿tiene tarjeta de video dedicada? Y si dice que no, entonces el computador no me sirve. Hay computadores que son muy rápidos, pero no tienen este parámetro, no tienen la tarjeta de video dedicada, y entonces no me sirve. Es simplemente un computador para que haga muy rápido el Excel, o muy rápido un Word, pero nada más. Si yo necesito, por ejemplo, poner una transmisión con 50 cámaras, un computador con tarjeta integrada no me sirve. Tiene que ser uno que tenga una tarjeta dedicada. Claramente estos computadores son un poquito más caros que un computador con tarjeta integrada. Profe, ¿y esto se especifica en alguna parte del computador para saber si viene incluida? Porque una persona me puede decir sí, si viene integrada, pero ¿hay alguna forma de comprobarlo? Mira, la primera forma, la más sencilla, es que cuando tú ves, por ejemplo, un notebook, que es lo más que está más cómodo comprar, trae los logotipos de la tarjeta gráfica. Si es una NVIDIA, la voy a escribir acá, NVIDIA, algún logo de eso, o una AMD Radeon, que son como las tarjetas más comunes. Si trae un sticker de eso, es porque tiene tarjeta dedicada. Bueno, en realidad esto es AMD Graphic. Tiene que ser AMD gráfica. Ahora, tú también puedes hacerlo directamente consultar en el computador. Por ejemplo. Nos vamos a salir un poquito del tema, pero esto la verdad es que es bastante importante. Yo en mi computador hago lo mismo de ejecutar, escribo dx, diag, por ejemplo, estamos en París, en Falabella, hay computadores, yo simplemente tomo el computador, aprieto el botón de inicio, le escribo ejecutar, dx-diag, presiono Enter, se va a demorar un poquito, y me va a arrojar una pantalla de que si quiero consultar la información del computador. Y acá me dice
por ejemplo, cuántas pantallas tengo conectadas y me dice los tipos de gráfica. En este caso, tiene la tarjeta integrada, la de memoria interna, y tiene la otra que es la dedicada. Y también te dice la capacidad de memoria que tiene. De esa manera yo puedo saber si el computador la trae o no la trae. Esta es la manera más efectiva. Ya. Y nos quedan los dispositivos de almacenamiento. La verdad es que todos estos dispositivos de almacenamiento cumplen la misma función: guardar los datos, la información. Estos son nombres bien raros: SSD, NVMe, SSD, HDD. Lo que cambia un poco la tecnología, pero cumplen el mismo rol: almacenar los datos. Esto es lo que se conoce como almacenamiento secundario, donde está instalado Windows, donde tengo guardadas mis fotos, donde tengo la música. Todas las cosas van a dar a este tipo de almacenamiento. La refrigeración, que tiene los ventiladores, y la... no sé por qué dice PSO, pero bueno. Sí, la Power Supply Unit, la fuente de alimentación, la unidad de suplemento de poder. Eso es como de lo que se compone principalmente un computador. Hay tres tipos de almacenamiento. Está el almacenamiento magnético, que son los discos duros, por ejemplo, el disco duro interno del computador. ¿Cuál es el punto clave de estos dispositivos de almacenamiento? Si yo tomo mi notebook y tiene un disco duro magnético y lo pongo sobre un parlante, probablemente se va a echar a perder y no va a funcionar más el disco duro, porque se le va a dañar el campo magnético interno y murió el computador. El almacenamiento óptico, que tiene que ver con los CD, los Blu-ray, los DVD. Este es un tipo de almacenamiento que ya casi no se ve, porque es caro y la verdad es que no es muy práctico. Lo puedo utilizar una sola vez. Lo grabo y se murió. No puedo hacer nada más con él. Y finalmente tenemos el almacenamiento de estado. ¿A qué se refiere de estado? Por ejemplo, todo lo que son los pendrive, las tarjetas SD o los discos SSD, tienen cristales dentro, que yo los puedo polarizar para decir qué tipo de información tiene adentro, si es un 1, si es un 0, si es positivo, negativo, qué sé yo. La ventaja de este tipo de almacenamiento es que, a diferencia del de arriba, del magnético, las energías, los campos magnéticos o las radiofrecuencias no lo afectan. Ahora, cuando mueren, tienen muerte silenciosa. Murió y murió, no hay cómo arreglarlo. Esa es la diferencia principal entre los tres tipos de almacenamiento que se utilizan actualmente. Ya, vamos a pasar al sistema operativo. Existen varios. El Windows, que todos lo conocemos, Mac OS para los Macintosh, Linux y Ubuntu, que siguen la línea de Linux o Unix, que son sistemas operativos gratuitos. En estricto rigor, los cuatro funcionan con lo mismo, que ya les había explicado. Tienen un sistema ¿de qué cosa eran? El sistema de archivo, del sistema operativo. Archivos, sí. Carpetas, ¿ya? Todos los sistemas operativos trabajan con archivos y carpetas. Eso que no se lo olvide jamás. Da lo mismo el computador que sea, todos permiten hacer lo mismo. Los virus. La verdad es que los virus, como dice acá, son un pequeño programa escrito intencionalmente en la computadora para permitir acceso o hacer algún daño. La verdad es que los virus están como en decadencia. Ya no se están utilizando ni programando tantos virus. Son como bien puntuales los que se utilizan. ¿Cuál es la nueva moda? Y me imagino que ustedes lo deben haber visto en más de un meme. Es cuando a uno le piden los datos. Estimado usuario, tu cuenta se ha cerrado por motivos de seguridad. Mándenos su usuario y contraseña o los datos de su tarjeta para poder iniciar sesión y reactivar su cuenta. Eso se conoce como phishing.
El phishing es un término informático que distingue un conjunto de técnicas que persiguen el engaño de una víctima. ¿Ya? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos cuenta en Netflix, mándanos tu usuario y contraseña de Netflix, o mándanos la foto de la parte de atrás de tu tarjeta de crédito. Estas son las nuevas técnicas de engaño. Más que un virus como tal, porque esto de todas maneras tiene software malicioso, tiene un componente de virus, pero no es un virus como tal que se instala, tiene que ver más bien con la vulnerabilidad de la persona. Es como cuando uno abre una página de internet para ver una película y aparecen 5 botones de descarga. ¿En cuál tengo que presionar? ¿Ya? Eso se refiere al phishing. Y tenemos el otro, que son los ransomware. Los ransomware son secuestros de datos, que tiene que ver con lo mismo. Es un tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes del archivo del sistema. Uno presiona un link y ¡pum! Murió el computador y no puedo acceder a ciertas cosas. Quedan bloqueadas. Por ejemplo, nosotros tenemos fotos, toma todas las fotos, las comprime en una carpeta y le pone contraseña. ¿Y cuál es la contraseña? No la sabemos. La persona nos dice, transfiéreme 10.000, no sé, pues 10.000 pesos por foto y te entrego la contraseña. Esto es lo que se utiliza ahora. Más que el virus como propiamente tal. Bueno, las memorias principales que ya las habíamos visto y tenemos una pequeña actividad acá, que es identificar las imágenes de diapositiva para saber si es un hardware o software. Ya, esto y eso lo vamos a ver en la próxima clase a modo de ayuda a memoria para ver si les quedó claro el concepto. Como les había dicho, nosotros vamos a tener un pequeño break. Nos vamos a tomar ahora. Son las 5:20 hasta las 5:30. Y vamos a retomar la clase de las 5:30 hasta las 6:10. Vamos a adelantar 10 minutos en la clase porque la verdad es que no tiene sentido que la sigamos extendiendo de más. Entonces, vamos a break ahora. Yo voy a dejar la sesión abierta. Aprovechen de hacer lo que necesitan hacer. Quédense conectados porque a la vuelta yo voy a pasar asistencia. ¿Ya? Ya, profe. Vayan nomás. Ya, entonces, con esta segunda parte de la clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les acabo de enviar al chat de Zoom un PDF, que ustedes lo pueden abrir para ver las instrucciones, y de todas maneras yo lo voy a mantener abierto acá en una esquina de la pantalla. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan crear esta estructura de carpetas. De lo que se está pidiendo ahí. ¿Sí? Entonces, crearán la siguiente estructura de carpetas. Lo pueden hacer tanto en el computador como en el teléfono. Lo ideal es que lo terminemos ahora, pero si tienen problemas me la pueden mandar más tarde. Tienen que crear una carpeta raíz con su nombre y apellido, crear 3 carpetas que se llamen empresas, insumos y representantes, y así seguir con las instrucciones de cada carpeta. En la carpeta empresa deberá crear 5 carpetas con los nombres que usted quiera de empresas. Dentro de cada carpeta, crear un archivo de Word o documento de texto. Lo que necesito es que genere una estructura de carpetas y archivos. No quiero que escriban nada más, ¿ya? No le pongan fotos, no necesito que le rellenen nada. Después cuando tengan todo listo, van a sacar las fotos o pantallazos. Pueden utilizar la herramienta recorte o pantallazos y me lo mandan por correo. La persona que haga esto va a tener 2 décimas para la prueba. ¿Ya? Así que denme un segundito porque quiero pasar la lista igual. Profe, ¿por cada carpeta hay que hacer 5 carpetas? No, dame un segundito. Ya. Te dice primero que tienes que crear una carpeta con tu nombre y apellido. Después tienes que crear 3 carpetas dentro de esa carpeta. Una que se llama empresas, otra que se llama insumos y otra que se llama representantes. En la carpeta empresas, ahí tienes que crear 5 carpetas, solamente dentro de empresas. Y dentro de esas 5 carpetas, le pones un archivo adentro.
Solo en esta parte. En el resto, por ejemplo, en insumos, tienes que crear los documentos directamente adentro de insumos. Lo que vamos a practicar ahora tiene que ver con dos cosas. Primero, que sepan manejar las carpetas y archivos, que entiendan cuál es la instrucción y sobre todo que entiendan la instrucción. De que si yo les digo, los representantes legales tienen que ir en la carpeta legal, los puedan guardar ahí. Ya que no anden en cualquier parte disperso, que esté todo ordenadito, la información. Profe, ¿y qué tienen que tener esos documentos? Nada, Nada, solo el documento. no, solo un documento con... de hecho, ni siquiera le tienen que... por ejemplo, en insumos ni siquiera tienen que ponerle nombre. Creo que ni siquiera nombre. A ver, déjame ver. Dentro de la carpeta de insumos, crear 5 documentos que tengan el nombre de insumo utilizado. Claro, por ejemplo, pueden crear un PowerPoint que diga, no sé, papel. Un Word que se llame carpetas. Un Word que se llame timbres. Lo que ustedes quieran. El archivo que ustedes quieran con el nombre que ustedes quieran del insumo. Solamente eso, nada más. Ya, profe. Les voy a pasar lista. Entonces, Karina Antil, Nicole Cid, necesito que me Acá, respondan, profe. o idealmente por voz, si no tiene micrófono, por el chat. Ya, Nicole Cid está. Sí, profe, acá. Danitza Díaz, Acá. Denise Espinosa, Acá, profe. Paula Faúndez, Aquí. Juan González, Aquí, profe, aquí. Lucas Llanos, Lucas, ¿no? José Martínez, ¿no? Jordan Sepúlveda Aquí, profe. y Pastora Venegas. Aquí. ¿Quién se me perdió en el limbo? A ver, Danitza, Denise, Ignacia Venegas, Pastor Ignacia, Jordan, Juan José González, está Nicole Cid, Karina Antil está conectada. Andará ocupada. Aquí, profe. Ya. Vale. Y me falta Lucas Embry y José Martínez. Ahora tenemos que hay 9. Ustedes son 10. En realidad hay 8 acá. Sí, también. Ya. Porque 9 menos 1 son 8 y hay 8 presentes. Estamos listos. Entonces faltaron Llanos y Martínez. Listo. Se cierra. ¿Verdad que tengo que mostrar de nuevo? Ya, se me olvidaba. El que termine la tarea, o sea, si usted termina en 10 minutos, en 5 minutos, 15 minutos, se va nomás, ¿ya? Porque son 20 para las 6, nos queda media hora de clases. Pero si usted termina antes, se retira simplemente. Entonces dijimos que Llanos y Martínez no. Ahí está.
Listo, estamos listos con la asistencia. De todas maneras, eh, vamos a 23 del 03. Ya no sí, Martínez. Listo, ahí sí. Ya, ahí estamos. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Cualquier consulta o duda me preguntan. Profe, lo que va dentro de la carpeta de insumos, dice que nombres, puedo crear un archivo de texto nomás que con el nombre de insumos de contabilidad. Profe, ¿Aló? Ahora sí, disculpa que tenía el micrófono silenciado. Es que si me puedes repetir, que no te escuché bien. usted dice, dentro de la carpeta de insumos, crear 5 documentos que tengan nombre de insumos. O sea, puedo crear 5 documentos de texto Ajá, y le cambio el nombre por insumos de contabilidad, ¿cierto? Eso es lo que está exactamente. viendo. Ya. Tal cual. Eso es. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo insumo utilizado en la contabilidad? ¿Qué es lo que se utiliza normalmente? Como por ejemplo algún formulario, algún tipo de lápiz en particular, ese tipo de Ah, cosas. ya, ok. Ya, Cualquier gracias. cosa que pueda encontrar una oficina de contabilidad. Profe, ¿a los documentos igual hay que ponerle nombre o eso da igual? ¿A cuál documento? Al documento que va dentro, ¿De los insumos? no, o sea, porque se supone que hay que hacer 5 carpetas dentro de empresa, insumos y
Ah, sí, pues, en la carpeta empresas deben crear 5 carpetas con los nombres que usted quiera. Por ejemplo, empresas Enel, Aguas Andinas, qué sé yo. Y dentro Sí. de cada carpeta crear un archivo. Ese archivo ahí nomás, sin nada. Ah, ya. Ya, gracias. Profe, Dígame. en las carpetas legal y contable, ¿qué hay que colocar? Igual hay que poner archivo. Sí, dice, dentro de cada carpeta, por ejemplo, de la carpeta legal, tiene que crear 5 archivos que tengan los nombres de cada miembro de los representantes legales. Ahí los tienen que inventar. Por ejemplo, Jorge Rojas, Mario Poblete, inventar personas nomás, 5 archivos, cualquiera 5 en color. cada uno, 5 en en cada cada uno. carpeta. Exactamente. Profe, en la última solicitud que me dio pegado, porque dice en la carpeta raíz, que supongo que es la carpeta con el nombre de uno, crear un documento Word o Paint donde deba pegar una foto, pantallazo, de las carpetas creadas, mínimo 3 fotos. Que aquí Ah. dice pegar una foto y después mínimo 3 fotos de las carpetas creadas. Sí, lo que pasa ¿Qué es que quiere tiene decir? que sacar, por ejemplo, un pantallazo de la carpeta donde estén las empresas.
que usted ¿Ya? crea. Después tiene que sacar otra donde están los representantes legales. Y otra foto de los insumos, por ejemplo. Lo importante es que saquen una foto de las carpetas con los archivos que ustedes crean. Mínimo 3. Ah, ya. Ya, Cualquier profe. carpeta. Ustedes la eligen. Ya. Ahora, si no pueden hacer el Word o el Paint, saquen las fotos y las pegan directamente en el correo. La idea es que en el correo le carguemos, la juntemos la carpeta. No, en el correo tienen que ir las fotos solamente. No quiero que me manden la carpeta por ahora. Solamente las Ah, fotos. ok. Ok.
Profe, profe, Dígame. tengo que mandar la carpeta a su correo, No, solo las fotos. solo la foto. Las fotos. Puede poner las fotos directo en el correo o en un documento de Word. Ah, porque yo hice el documento en la carpeta raíz, pues. Claro, entonces ese documento adjunta y lo manda por correo. Ya, ya, profe. Profe, ¿me confirma su correo nfariasc@nac.cl? Sí, ese es nfariac@nac.cl. Ya. Como les había dicho, las personas que terminan pueden desconectarse, no hay ningún problema y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, que esté bien. Está listo, profe. Que esté muy bien. Perfecto, nos vemos. Chao, chao. Profe, se manda solo la carpeta con o sea, el documento con las imágenes. Solo el documento con las imágenes, nada más. Ahí están llegando. Ahí está enviado, profe. Chao, gracias. Chao, chao, nos vemos.
Ya, profe, ahora se la mandé que no me cargaba. Vale, ahí me acaba de llegar Ignacia Venegas. Profe, ¿le voy a hacer una consulta? Sí, claro. Lo que pasa es que voy en la última parte de los pantallazos y estoy ¿cuál es la dirección? Point. Y se me olvidó cómo pegar, o sea, cómo en sí sacar el pantallazo a la pantalla. Ah, lo puede hacer con la tecla que les había nombrado, la Impant PNT, que algo así, o pueden utilizar la herramienta de recortes. Ah, ya. Ok, Yo les recomiendo la herramienta de recortes, es más práctica. ok. Ahí se lo envié, profe. Vale. Voy a esperar a que llegue Jordan. Sí, Perfecto, ahí me llegó. ya, profe. Vale, que esté bien, chao, chao. Chao, profe, nos vemos, hasta luego. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Ya, voy a terminar la grabación.